Nos regresamos pronto y yo desde la semana el Señor me empezó a hablar sobre algo que hoy quiero compartirles con ustedes. Déjenme ponerle más luz a las notas porque ya la edad un poco afecta, no puede uno ver muy bien, pero quiero compartir sobre el tema artificial o real. Artificial o real. Ahora, creo que es un tema que todos estamos en estos últimos 2 años quizás ha habido un crecer de la inteligencia artificial de una manera sorprendente, ¿verdad? Alguien nos decía, nos visitaba en la casa y nos decía, yo cuando veo Radio Fórmula y veo que sale una imagen, dice, yo soy Nat y yo he evolucionado y fui creada por inteligencia artificial y he evolucionado tanto que ya hasta siento. Así dijo, así dice, así se presenta, ¿no? ¿Cuántos lo han escuchado? Entonces, es algo que quisiera que nosotros entendiéramos o qué es lo que está pasando, ¿verdad? De que ya yo estaba meditando en la semana, es que mucho de lo que hoy vamos a ver no es real. Otra vez, mucho de lo que estamos viendo, no vamos a ver, estamos viendo, no es real. Por eso mi tema es artificial o real. Mucho de lo que vemos, mucho de lo que escuchamos, a veces mucho hasta de lo que repetimos, no es real. Es más, yo no sé si aquí soy real o no. No, sí soy, ¿verdad? Sí. Sí, dice mi esposa que está dispuesta a pellizcar para que me dé cuenta si soy real o no, ¿verdad? Más bien lo que voy a saber es que ella es real. Pero sí, nosotros estamos enfrentando esas cosas y tenemos que entender qué es real o qué es no. O sea, qué es artificial o qué es real. Yo estaba batallando por ponerle el tema. Quería ponerle artificial contra real versus real, o artificial o realidades eternas. Realidades eternas. Y déjame decirle que las realidades eternas no se pueden imitar. Pero vamos a la escritura rápidamente. Dice, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Aleluya. Dice, no estamos interesados en lo que se puede ver, sino en lo que no estamos interesados en lo que se puede ver, sino en lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver es temporal o dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. La versión 60 dice que nosotros mirando no lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es ¿qué? Es eterno. Somos temporales. Somos temporales. Y yo veía a mis primos, tenía años de no verlo, conviví mucho, de 6 años
Y ahora que los veo, ahora que nos tomamos una fupa y luego se las enseño, ¿verdad? Me voy a enseñar la de niños y la de ahora. Me doy cuenta que son los temporales. Por ahí dicen que todo por servicio se acaba, ¿verdad? Que todo es temporal, esto es temporal, esto dura poco tiempo. Algunas cosas duran más que otras. Algunos de nosotros duramos, o hemos durado más que otros, y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero dice aquí que todo es lo que se ve es temporal, y entonces dice que nosotros miramos no lo que se ve, o no estamos interesados en lo que se ve, porque lo que se ve dura poco tiempo. Y bueno, yo creo que esto sería suficiente, todo el tema de un mensaje, el hablar de cómo como cristianos estamos enfocados en lo que se ve, pero en lo que se ve, ¿cuánto dura? Poco tiempo. Poco tiempo. Me dice que lo que no se ve dura para siempre. En Hebreos capítulo 3, Hebreos 3 dice de esta manera, Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Hay realidades que son eternas. Y nos vuelve a decir acerca de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Nuestra fe está centrada no en lo que vemos, sino en lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos capítulo 8, 24 al 29 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos. Entonces hay realidades que son eternas. Hay realidades que tenemos en la Escritura que son de fe, que son cosas que son de fe y que debemos confiar en ellas. Ahora, yo busqué la definición de artificial. Artificial, dice, se refiere a algo hecho o producido por el ser humano en imitación, o sustitución de lo natural. No originado por la naturaleza, abarcando desde materiales plásticos hasta conceptos complejos como la inteligencia artificial, que simula habilidades humanas como aprender o razonar. Como nos quieren vender que es sentir, ahí yo dudo. Sí. Porque las cosas, los objetos, las cosas no tienen alma. Es imposible que sientan. Mucho menos puedan tener una relación con Dios, o estar relacionado con Dios, porque tampoco tienen espíritu. Las cosas no tienen espíritu. Y damos gracias a Dios porque estas nochebuenas son naturales, no son artificiales. ¿Amén? Y en determinado momento se pueden reproducir. Si no fueran naturales, se podrían reproducir. Ahora, tendrían que pasar por un proceso
de imitación, ¿no? Igual de trabajar con el material plástico, lo que sea, porque sé aquí que lo artificial puede ser eso, ¿verdad? Entonces como decía, muchas cosas de los que vemos hoy son artificiales. Son creadas, son producidas de una manera artificial. En los 90 yo recibía a fines de los 90 recibía una revista, recibía varias revistas, no sé por qué. Yo creo que ya empezaba el internet y me inscribí en algunas páginas y me mandaban varias revistas, me mandaban el Times y me mandaban una que era como de tecnología y de avances y todo eso. Y decía, en una de esas revistas que me llegó, venía una información y decía que en el futuro los cantantes iban a ser sustituidos por hologramas. ¿Qué es un holograma? Es una proyección, ¿verdad? Ahí, bueno, no tengo la definición exacta, pero es una proyección de una imagen en el cual se figura un ser humano, una persona. Y decía que en el futuro, con las compañías de música, como los cantantes son bien caprichosos y batallaban mucho con ellos, entonces en el futuro la música y los cantantes iban a ser producidos de una manera computacional, o como ahora ya lo tenemos. Eso fue a fines de los 90, 25, 30 años después, nosotros ya tenemos imágenes de personas, de actores, de cantantes que son inteligencia artificial. La historia es cíclica. Hay una historia en la Biblia, o sea, las cosas son cíclicas, ¿verdad? Y hay una historia en la Biblia, bueno, no, hay una historia dos personajes en la escritura, es Salomón y la reina de Saba. La reina de Saba, Saba era un pueblo, no hay mucha información, pero estaba yo checándola, y era un pueblo de mucha riqueza. Y llegó la fama a oídos de esta reina de Salomón, de su sabiduría. Así que ella tomó un cortejo de su corte y fue con oro, porque era gente riquísima, era un pueblo riquísimo, y fue con presentes y todo, y fue a ver a Salomón. Y le hizo muchas preguntas para saber, para entender cuánta sabiduría tenía. Esta mujer quedó sorprendida del esplendor del reinado de Salomón. Dice que esta mujer, cuando vio todo el esplendor que había en el palacio de Salomón, todas las riquezas, el templo, cuando vio todo eso, la reina de Saba dijo: dichosos los que te sirven. Dichosos son tus siervos que están aquí a tu lado, que se pueden sentar y conocer de tu sabiduría y disfrutar del esplendor que Dios ha dado al pueblo de Israel a través de ti. Eso es lo que la opinión de la reina de Saba. Me gustó mucho que una vez oí esto de un pastor en la Nueva Esperanza, de un predicador, y decía: eso es lo mismo con nosotros, o con la iglesia, o con Dios, ¿verdad? Dichosos los que te sirven, dichosos los que pueden estar junto a ti y conocerte y servirte y adorarte. ¿Cuántos son dichosos? Dichosos de estar en la casa de Dios en esta mañana, ¿verdad? Entonces hay cosas que mi punto es que hay cosas que no se pueden sustituir. Les decía lo de Salomón, voy al punto. Dice que la reina de Saba
le hizo una prueba a Salomón y le presentó una flor artificial. Y de un lado, en su mano derecha, en su mano izquierda, una flor natural. Y le dijo, sin acercarte desde ahí donde estás, dime cuál flor es la real. Y eran idénticas, eran iguales, no se podían distinguir. Salomón no se podía acercar y olerla, porque era el punto, no se podía ni tocarla ni olerla. Y entonces Salomón se puso de pie, empezó a caminar alrededor, vio una ventana, la abrió. Después de abrirla, entró una abeja. Empezó a volar por todo el salón real y en un momento se posó sobre qué? Sobre la flor real. Y miren, aquí yo veo dos lecciones, no voy a empezar ahorita. Dos lecciones. La abeja sabía lo que era qué. Y Salomón tuvo el suficiente discernimiento o la suficiente sabiduría para llegar al punto de descubrir lo que era artificial y lo que era real. Y es lo que usted y yo necesitamos en ese tiempo. Necesitamos tener la suficiente sabiduría para saber lo que es real y lo que es verdadero. Ahora, en este punto, el siguiente punto, dice, encontramos que realidades espirituales son sustituidas por cosas artificiales. Realidades espirituales son sustituidas por cosas artificiales. Dios se manifestó de una forma real, de una forma poderosa con el pueblo de Israel. Él mandó plagas. A través de Moisés hizo cosas portentosas. De hecho, vemos en la confrontación de Moisés con Faraón, se confrontó con los magos de Faraón. Y Moisés tenía una vara y dio una señal que le había dicho: cuando Moisés se te ponga un poco necio, que no quiere creer, pues vas a tener que usar algo que él pueda ver, que pueda mostrarse mi poder. Entonces Dios le dijo a Moisés: tira la vara cuando estés delante de Faraón. Y la vara se convertía en ¿qué? En una serpiente. ¿Y qué dijeron los magos? Fácil, porque Satanás es un imitador. Hay un montón de cosas, y voy a un día, el tiempo de enseñanzas, quizás tocar esto de todo lo que imita Satanás. Y yo creo que esto de la inteligencia artificial, como todo, hay cosas que son muy buenas y excelentes, no estoy satanizándola, pero hay cosas que Satanás puede usar y está usando para engañarnos, para desviarnos de lo verdadero, de lo que es real. Pero Satanás dice que los magos tiraron también sus serpientes, sus varas, y se convirtieron en ¿qué? En serpientes. No tengo tiempo para meterme en eso
Satanás no puede convertir algo inanimado en algo animado. ¿Se me explicó? Entonces se cree, recuerden que en el oriente hay los encantadores de serpientes. Entonces se cree que no eran varas naturales. La de Dios sí, era una vara de almendro, la de Moisés, pero la de los magos eran serpientes encantadas. Cuando las tiraron, salieron de su encantamiento. ¿Y qué creen? La vara de Aarón, que se había convertido en serpiente, dijo: esta es buena comida. Se las comieron, porque el poder de Dios siempre está sobre el poder de Satanás. Siempre está sobre el poder de Satanás. Pero decíamos que muchas veces lo que Satanás intenta, o la intención, es que cosas espirituales sean sustituidas por cosas artificiales. Moisés estaba en la cima, recibiendo las tablas de la ley. Y mientras se tardaba, la Escritura nos dice que el pueblo de Israel le dijo a Aarón: haznos un Dios, porque este Moisés no aparece, entonces haznos un Dios, y un ídolo, un becerro, una cosa artificial, ¿sí?, que sustituya a Dios. Porque lo que leímos, la definición de artificial, es algo que está sustituyendo algo que es natural. Entonces, haznos un Dios. Entonces Aarón se los hizo, y en el versículo 4 del capítulo 31 dice: Aarón recibió el oro, lo fundió, y con un cincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, aquí está tu Dios, es el Dios que te sacó de la casa de Egipto. ¿Cuánto nosotros, o el ser humano, ha insistido en sustituir la realidad espiritual por realidades artificiales? Vivimos en una gran confrontación en nuestra sociedad, porque se nos quiere imponer adoración a cosas que son imitaciones artificiales. Se nos dice que ahora nosotros tenemos que adorar a claro, porque son usos y costumbres, y quieren sustituir las verdades eternas, las realidades eternas, por cosas que son artificiales, que son sustitutos. Eso es la idolatría. Quiero decir una verdad que yo aprendí. Dios no posee de posesionarse de objetos. Un crucifijo, Dios no está ahí, está posesionado de ese crucifijo. De hecho, la Biblia dice que toda imagen es un ídolo, y detrás de un ídolo están ¿qué? Los demonios. Pero Pablo todavía dice, cuando dice eso, dice una cosa que es importante que nosotros entendamos: el ídolo es nada. Aleluya. El ídolo, ¿qué? Es nada. Y a veces Satanás y los demonios y esas cosas no tienen más poder que el que tú le das. No tienen más poder. Pero aún sí, cuando trabaja Satanás, ahí
está Satanás, ahí está para engañarnos, para desviarnos. Ese es el punto que yo quiero ilustrar de estas verdades. Ahora, lo cierto es que en las Escrituras encontramos cosas artificiales que representan realidades espirituales, pero nunca las sustituyen. No sustituyen a las verdades reales o espirituales. En la Biblia encontramos muchas cosas. Por ejemplo, el tabernáculo que fue edificado por Moisés en el desierto. Representan realidades espirituales, pero no las sustituye. La Biblia nos dice, o la revelación que nos da Hebreos, es que nosotros ahora entramos, no tenemos que hacer un tabernáculo. No tenemos que construir un tabernáculo para que Dios more ahí, porque ese tabernáculo de Moisés era figura del verdadero. ¿Sí me estoy explicando? El tabernáculo de Moisés no sustituye la realidad espiritual, solamente era un ejemplo de lo que iba a ser el tabernáculo en el cielo. Y en el tabernáculo del cielo es un tabernáculo donde nosotros entramos con acción de gracias y con sus puertas con alabanza, y entramos ante el trono de Dios, porque Hebreos nos dice que Cristo entró hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno y perpetuo socorro. Esas cosas que son artificiales o que son simbólicas solo representan una realidad espiritual, que Cristo es la puerta y que por la sangre de Cristo tenemos salvación. No hay sustitutos para la sangre de Cristo, para la redención que Cristo nos compró. Ayer mi esposo y yo veníamos en la carretera y veníamos oyendo una música que la mayoría de los cantos eran los primeros cantos e himnos que nosotros escuchábamos, y una de las canciones decía que la sangre de Jesús nunca perderá su poder, que llega a los montes más altos y que baja a los valles más bajos. La sangre de Jesús nunca perderá su poder, porque esa sangre, aunque fue una sangre que fue derramada, tiene su significado espiritual eterno a través de la sangre, o lo que Jesús hizo en el cielo, que entró al lugar santísimo con su propia sangre, trayendo eterna redención. Yo quiero caminar en las realidades espirituales y no en las cosas artificiales. No en las cosas artificiales. Siempre me intrigó algo que sucedió en el Éxodo, en el 32 de Éxodo. Dice que cuando Moisés bajó, vio al pueblo adorando un ídolo, se enojó y rompió las tablas de la ley, las hizo allí. Yo dije, Señor, no te enojes como Beto. Digo, Moisés, ¿pero qué hiciste, Moisés? Rompiste esas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Yo siempre decía, ¿por qué lo hiciste, Moisés? Es el único registro que podríamos tener de Dios escribiendo algo. ¿Por qué lo hizo? Pues es que Moisés vio que estaban adorando un becerro de oro. Imagínense si les traía
tablas de piedra, con escritura de Dios. Porque tendemos a qué? A sustituir lo artificial por lo que real. Por eso Dios decidió, ya no voy a escribir en tablas de piedra. Ahora lo que voy a hacer es escribir en las tablas del corazón. Aleluya. ¿Cuántos quieren que el Señor escriba? Hebreos dice que Dios sí decidió eso. Ustedes van a ser mi pueblo y ahora yo voy a escribir mi voluntad, no en tablas, pero en sus corazones. En sus corazones. Yo quiero realidades espirituales. Yo tengo 3 cosas para finalizar, en las cuales la inteligencia artificial imita, pero no la supera. 3 cosas. Número 1, nuestra alabanza. Nuestra alabanza. Déjenme decirles un dato que escuché. Se dice que en Spotify, ¿cuántos tienen Spotify? Yo no, soy de devoción. Bueno, no me he querido meter, claro. Tengo Apple Music. No, es Prime Music el que tengo. Porque ahí escucho algunas predicaciones. Pero dice que en Spotify hay en la lista de canciones cristianas que se tocan en Spotify, en primer lugar está toda la música cristiana que fue creada y producida y cantada por inteligencia artificial. La lista, top 10, ¿verdad? Como dicen ahí, ¿verdad? Que son más oídas. Hace poco yo de repente vi un video de blues cristiano. Y le dije, no, ese me gusta. Y lo empecé a poner. Y de hecho, escuché una letra que me impactó tanto, su letra, el concepto que estaba diciendo, me impactó tanto, y dije, qué padre letra. Pero había algo que como que quería yo ir más allá y no podía en cuanto a adoración. Y dije, esto está raro. Y ya de repente empecé a ver que como reproducí eso, me empezaron a llegar. Y bueno, de todo tipo, pero la mayoría es que música. Yo de repente vi y decía, esta canción o esta producción es producido o es hecho por inteligencia artificial, tanto en los videos como en la música. Wow. Algunos pastores dirán, ay, qué bueno, ya no va a tener problema con los músicos. Pero por muy bueno que sea, por muy que parezca bueno, no puede sustituir o superar nuestra alabanza. Miren lo que dice Hebreos 13:15. Por medio de Jesús, ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Wow. Que ofrezcamos que siempre a Dios. ¿Qué le vamos a ofrecer? Un sacrificio. Es un sacrificio que vengan a ensayar. ¿Sí? Sí, es. La verdad, es un sacrificio. Tienen que sacrificar tiempo, tienen que quizás sacrificar dinero, fuerzas, esfuerzo, ¿sí? Todo cansado después de estar ahí con la carne. Es un sacrificio.
no se sustituye. Porque, y es un sacrificio, levantarse temprano en la mañana y venir a poner los instrumentos, es un sacrificio llegar temprano a la iglesia. Si creían que los querían descalabrar, están en los cielos. Es un sacrificio. Dice, pero que dice, ofrezcamos a Dios ¿qué? Sacrificio de alabanza, que es decir, fruto de labios. Fruto de labios. La alabanza que a Dios le agrada es fruto de labios. Es que de tu boca salga un fruto de alabanza, de adoración. Lo que nosotros cantamos, la letra que cantamos, tiene que ser producida por un fruto de alabanza a Dios, por un fruto de su bondad, por un fruto de su justicia, por un fruto de su provisión, por un fruto de su sanidad. Aleluya. ¿Cuántos tienen un fruto de alabanza para el Señor en esa mañana? Démosle gloria a Dios. Aleluya. Es fruto de alabanza que confiesa su nombre, que proclama su nombre, su poder en nuestras vidas. Y eso no te lo da ni Spotify, ni inteligencia artificial, y ni Chucho Adrián Romero, que sea de paso, soy su fan. Cuando canta, no cuando enseña, aclaro. Sí. Pero sus canciones, cuando estábamos en Chilpancingo, en el concierto de Chilpancingo, ¿qué fue? 2006, creo, más o menos. Así es lo que es. Cuando sale a cantar, me dice que me ama. Yo ahí levanté mis manos y adoré su nombre. Pastor que estaba organizando, estaba lloviendo. La gente, el equipo de Jesús Ángel Romero decía, no va a salir. Está lloviendo. Salió en medio de la lluvia. Ahí no me respeto. Digo, con respeto cuando canta, ya cuando enseña. Zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Lo borramos, para que no salga. Pero el cantar a Dios, el ofrecer a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre, ofrecer un sacrificio. Y en medio de ese concierto, déjenme decirles, porque a mí me impactó ese concierto, porque la gente estaba lloviendo, era un corral de toros y estaba enlodada la gente hasta las rodillas, y la gente lo seguía. Y ahí alabando y cantando. Entonces Jesús Adrián Romero salió y tuvo que hacerlo porque había una gente que estaba ofreciendo un sacrificio de alabanza al Señor. La inteligencia artificial no puede darte eso, porque se necesita el Espíritu de Dios cuando nosotros le alabamos. Número 2, o la segunda cosa que no puede sustituir la inteligencia artificial, es la palabra de Dios. La palabra de Dios vive y es poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que divide el alma y el espíritu y las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón. La palabra de Dios es que es viva. Y hay mucha predicación en YouTube
que es inteligencia artificial, que fue diseñada por alguien para decir lo que ellos creen o lo que ellos piensan. Y a veces la gente les decía, no tenemos discernimiento y aceptamos eso, ay, esto es muy bueno, pero ¿sabes qué? No está el Espíritu de Dios ahí, no está la palabra viva de Dios, aunque mencionen a la palabra, porque Pablo dijo que la letra mata, la letra mata. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué? Y son vida. Y la palabra hablada, eso produce vida. La palabra de Dios hablada con el Espíritu de Dios en nosotros, eso produce vida. Por eso Pedro decía, ustedes como creyentes deseen como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada con inteligencia artificial. Eso fue añadidura mía. La leche espiritual, ¿qué? No adulterada, sino que la palabra de Dios deseenla como niños para que por ella crezcamos en Dios para crecimiento espiritual, porque la flor se seca, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La tercera cosa, quiero terminar porque sé que me he extendido. La tercera cosa es la iglesia. Aquí olvidó cobrar palabra de Dios, pero la tercera cosa que la inteligencia artificial no puede sustituir es la reunión de los santos, la congregación de los santos. Tú puedes ver una transmisión de cualquier predicación. Si vas a ver algo de predicaciones, ve predicaciones los domingos de gente que está en su iglesia. Si vas a ver eso, pero ten cuidado también lo que escuchas, lo que oyes. Pero lo que no puede sustituir la inteligencia artificial es lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Juntos en armonía. Déjame decir algo. ¿Cómo nosotros llegamos a armonizar? ¿Cómo una orquesta llega a armonizar? ¿Cómo el grupo llega a armonizar? Bueno, a veces no armonizamos de la noche a la mañana, ¿verdad? No, y así no. Te atrasaste o Sofía, nos estás llevando muy rápido, ¿no? Es con el ensayo, ¿cierto? No? Uno llega a armonizar. ¿Y cómo vamos a armonizar en la iglesia? Es estando juntos y ensayando. Y a veces el ensayo nos va a salir bien mal, ¿o no? Pero ¿sabes qué? Llega un punto en que el estar juntos llega a ser agradable y llega a ser armonioso. Porque sin armonía no hay bendición.
Dice que la iglesia en Hechos estaban unánimes y juntos. Hoy hay quienes están juntos pero no están unánimes. Y hasta sucede en familias. Pero dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es los hermanos juntos. No te pierdas de eso. No puedes sustituir quedándote en casa, escuchando el sermón. Aquí está lo bueno. Amén. Aquí está lo bueno. Aquí podemos amar, podemos abrazar, podemos llorar juntos. Podemos compartir nuestros dolores, pero también podemos compartir nuestras alegrías. Podemos compartir nuestras victorias. Podemos compartir lo que Dios ha tratado en nuestras vidas y nos ha enseñado que no importa si las cosas de esta vida, lo presente, lo porvenir, espada, cuchillo, hambre, desnudez, espada, en todas estas cosas somos. ¿Somos qué? Es plural, ¿sí? Somos, no soy. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pónganse de pie y démosle un aplauso al Señor. Porque nosotros vivimos realidades eternas. Nosotros vivimos realidades divinas. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra en esta mañana, en esta tarde, nos dé suficiente discernimiento para entender lo que es real y lo que es artificial. Padre, no queremos ser creyentes artificiales. No queremos ser personas e iglesias artificiales, pero queremos ser un pueblo que tiene tu palabra, que tiene una alabanza que te honra a ti, Señor, y un pueblo que conoce la realidad de la comunión el uno con el otro en medio de la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dejar este lugar.